bueno que estén hoy con nosotros para seguir con nuestro estudio, este ciclo que ya comenzamos hace varias semanas atrás, con respecto al peligro del pecado en la vida del creyente. Estaremos hoy comenzando, abordaremos la tercera etapa de este ciclo. Ya vimos la parte doctrinal, entonces vamos a pasar a la parte práctica de este estudio, de este ciclo. Entonces estaremos en esta etapa, esta última etapa, estaremos hablando de pecados específicos y vamos primero, la iglesia en este sentido vamos a comenzar a hablar al respecto primero de nosotros, después para aquellos que están viniendo a Cristo, que se están acercando, que el Señor y su Espíritu Santo nos pueda y nos deje ver lo que hay en nuestros corazones, para así vivir una vida agradable delante de Él. Y habrá quienes el Señor nos lleve también a ponernos a cuentas con Él. Habrá a quienes Dios comience a señalarnos, ¿verdad? A marcarnos de manera puntual algunos pecados que hemos permitido en nosotros. Hoy estaremos hablando de un pecado en específico que se llama el orgullo. El orgullo, y yo le puse el pecado que se viste de santo. Lo quiero basar en el libro de Lucas, capítulo número 18, si son tan amables, hermanos, de acompañarme. Entonces, hoy estamos entrando, les decía, a la parte práctica. Es bueno entender que la doctrina del pecado está en las Escrituras, abunda desde el Antiguo Testamento, está el tema del pecado y hasta el libro de Apocalipsis. En todos los libros de la Biblia se ve el pecado y sus consecuencias. Así que nosotros queremos ser advertidos y queremos obedecer a la palabra de Dios. Lucas 18, voy a leer el verso 9 en adelante. Dice, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Oramos, hermanos, ahí en nuestro lugar. Padre bueno, eres bueno, Señor. En este momento venimos delante de ti, rogando que nos hables, rogando, Señor, que pongas delante de nosotros ese espejo espiritual para que podamos vernos. Escudrilla nuestros corazones, Señor. Señor, sacude nuestras vidas también, con tal que sea conformada a tu imagen y semejanza. Danos humildad, Señor, al terminar el mensaje, para reconocer cómo está cada uno de nosotros
ante tus ojos. Padre, en el nombre de Jesús, queremos rogarlo y pedirlo. Amén. Amén. Hermanos, hoy quiero hablar entonces sobre un tema, sobre este tema que debe llevarnos a la reflexión profunda, ya decía que es sobre el pecado del orgullo y de ese orgullo, hermanos, a veces en la iglesia. No el orgullo mundano, que es fácil de identificarlo, sino ese orgullo sutil que se disfraza a veces de espiritualidad, hermanos, y que puede, hermanos, infiltrarse en nuestros corazones sin que nos demos cuenta. Es de eso que quiero hablar hoy. Es común, hermanos, observar que estamos a veces más preocupados por el pecado de la sociedad. A veces como iglesia estamos preocupados, es normal, sí, que estemos más preocupados por los pecados de la sociedad que por el que cometen los santos. A veces estamos más preocupados mirando hacia allá y es bueno, pero a veces dejamos de ver el pecado que está en nosotros. De hecho, con frecuencia también puedo decir que nos permitimos cometer lo que llamo pecados respetables, dijera un buen hermano, o aceptables sin ningún remordimiento. Hay pecados que se han vuelto aceptables en medio de la iglesia y aún no solo aceptables, sino respetables. Jesús, hermanos, nos cuenta una parábola entonces que nos debe inquietar, hermanos. Jesús está contando una parábola que a todos nos debe inquietar, a los niños les debe de inquietar, a los jóvenes les debe de inquietar, a nosotros la iglesia también nos debe inquietar. Dice ese verso 9, dijo también esta parábola a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros. Puede ser, hermanos, que nosotros, los que servimos a Dios, los que conocemos su palabra, los que oramos y adoramos, seamos vulnerables a esta terrible condición. La respuesta, mis hermanos, es un rotundo sí. Nosotros, hermanos, también somos vulnerables. Nosotros también podemos cometer algún pecado de estos. Quiero primero entrar en contexto de esta parábola, hermanos, para entender un poquito más lo que nuestro Señor Jesucristo quería dar a entender a la audiencia original. Y es que en Lucas 9, los versos 9 al 14, nos presenta a Jesús enseñándonos en sus últimos días, de hecho, de ministerio, su ministerio terrenal, dirigiéndose a una audiencia, en este caso mixta, incluía no solamente a los discípulos, sino también habían fariseos y líderes religiosos en este momento. Estamos en su última etapa ministerial de nuestro Señor Jesucristo, y entre esas muchas enseñanzas que Él compartió, Él estaba dando esta parábola, repito, al final de su ministerio. No solamente cuando inició el ministerio, recordemos aquella parábola que está siempre en primer lugar en los evangelios. ¿Cuál es la primera parábola que vemos al inicio de los evangelios sinópticos, por ejemplo? ¿Alguien me puede decir? ¿Cuántos hemos leído los evangelios? Los primeros 3 evangelios. Levante su mano, ¿quién ha leído los evangelios? ¿Sí saben que hay 4 evangelios? ¿Sí? Los veo así como sorprendidos. ¿De qué me hablan, hermano? Bueno, la parábola que nos deja ver primero el Señor es la parábola del sembrador, como la conocemos. La parábola del sembrador.
Y hay muchas parábolas, aproximadamente algunos dicen que son alrededor de 32, otros que 42 y otros que probablemente sean alrededor de 70. O sea, nuestro Señor Jesucristo siempre hablaba, dice la Escritura, hablaba muchas cosas en parábolas, hermanos. Y está lleno los evangelios de parábolas que tenían una enseñanza específica. Por ejemplo, la parábola del sembrador son las parábolas del reino. Hay parábolas de salvación, de perdón, de gracia, ¿sí? Hay parábolas de esperanza, de la segunda venida de Cristo, hermanos, de la vida cristiana, etcétera. Hay un sinfín de parábolas. Así que nuestro Señor en este momento está hablando esta parábola en específico y está hablando a aquellos que confiaban en sí mismos como justos, pero también de aquellos que menospreciaban a otros. Mira nomás. Es importante que entendamos esto porque es de ahí que nosotros entendemos la parábola. Para entender una parábola, hemos de comprender cuál fue el contexto al momento de que nuestro Señor Jesucristo hablara o mencionara o compartiera una parábola. Eso es importante. Entonces, ya tenemos, por así decir, el contexto. ¿Cuál es? Habían personas que se creían justas, pero también habían personas que menospreciaban a otros. ¿Vamos entendiendo, hermanos? Ok, estoy en mi introducción, hermanos, la traigo un poco larga en este día. Ruego su paciencia. ¿No era para paganos entonces el tema? Este mensaje, esta parábola no era para paganos, pecadores notorios, pecados escandalosos, sino para personas religiosas y que se consideraban justas. ¿Vamos entendiendo? ¿Dónde se desarrolla entonces este evento, mis hermanos? Entendemos que la parábola se desarrolla en el templo. Se desarrolla en el templo, es el escenario, por así decir, el lugar más sagrado para los judíos. En el lugar más sagrado para los judíos se desarrolla este escenario. Esto no es casualidad entonces, hermanos. Jesús está mostrando que incluso en los lugares más santos, en medio de la misma adoración, en la misma adoración puede habitar el orgullo. ¿Sí? Vemos los personajes aquí entonces, vemos al fariseo, vemos un fariseo, representante en este caso de la élite religiosa, ¿sí? Haz de cuenta que era, si hubieran esas revistas como hoy, de la gente importante, ¿cómo se le llama? Esas revistas donde se habla de los magnates. Déjame decirte que los fariseos, los saduceos en especial, eran un tipo de esos. Entonces, en este caso, esta élite religiosa de los fariseos eran personas no solamente maestros, sino eran gente muy rica, se decía en ese momento, expertos en la ley y muy respetados, puedo decirte, por su piedad externa. Eran muy respetados. Por otro lado vemos al publicano. Un recaudador de impuestos era el publicano, considerado traidor a su pueblo y un pecador notorio en la sociedad. Estamos viendo a las dos personas. Hermanos, si pudiéramos así como estamos, si pudiéramos adelantarnos y hacer un desenlace de estos textos, o ejemplo, ¿quién creen que salía o debió haber salido como victorioso o ser el héroe de esta historia? El fariseo, ¿sí o no? A simple vista, si hubiéramos estado en ese tiempo, vivido en ese momento, nosotros nos adelantaríamos a pensar, el ganador aquí va a ser el fariseo. Varios de nosotros seríamos sus discípulos, los discípulos de ellos.
tal vez seríamos los discípulos de ellos. Jesús en este momento y deliberadamente invierte los roles entonces esperados, quienes su audiencia, hermanos, hubiera esperado que el fariseo fuera el héroe de la historia, de hecho. Pero Jesús, mis hermanos, Jesús los confronta mostrando cómo el pecador despreciado fue quien salió justificado. Y bueno, hay un propósito, ya decíamos, específico. Esta parábola, mis hermanos, es un espejo que Jesús coloca ante los corazones religiosos para mostrar la condición real de sus almas. Es un espejo que el Señor estaba poniendo. Por otro lado, es una advertencia directa contra la autojustificación y desprecio hacia otros. Ese es el propósito del mensaje de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, antes de continuar, déjenme definir qué es el orgullo según las Escrituras. El orgullo, mis hermanos, es la exaltación del yo por encima de Dios y de los demás. El orgullo es la exaltación del yo por encima de Dios y de los demás. Es la actitud del corazón que dice, hermanos, entonces, yo soy el centro, yo soy el centro. Cuando se trata de alguna discusión, yo tengo la razón. Cuando se trata de hacer algo, yo merezco reconocimiento. Cuando se trata de compararnos con otros, decimos, yo soy mejor que los demás. Entonces, eso es el orgullo, entonces. Eso es el orgullo. Dice el libro de Proverbios, capítulo 16, verso 5, abominaciones a Jehová todo altivo de corazón. Ciertamente no quedará impune. Ciertamente no quedará impune. Veamos, identifiquemos tres características del orgullo. ¿Sí? Identifiquemos tres características si hay orgullo en nuestros corazones. Número uno, hay autoexaltación. Hay autoexaltación. Y eso es poner el yo, les decía, en el centro, en el lugar de Dios. Nos ponemos a nosotros en el centro. Somos como las personas más importantes. Vamos ahorita a describir un poco más esto. Hay autojustificación también. Es una característica del orgullo. Hay autojustificación. Justificamos, por ejemplo, nuestros errores y minimizamos a veces nuestros pecados. Hay autojustificación, pero también hay comparación. Medirnos con otros para sentirnos superiores. Son características que a veces vemos en la vida de un creyente, en la vida de un discípulo, cuando tiene orgullo. Podemos identificar, ¿hay orgullo? ¿Hay o no hay orgullo en nuestro corazón? Y vemos la raíz del orgullo en las Escrituras, en el libro de Isaías, capítulo 14, verso 13 y 14, nos muestra el orgullo original de Satanás. Dice así, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, seré semejante al Altísimo. Vemos esa raíz del orgullo. Vemos, de hecho, esas mismas características del orgullo. Entonces, el orgullo es, en esencia, el deseo de ser como Dios en algún momento. En la iglesia, entonces, este orgullo toma formas sutiles, pero igualmente destructivas. En la iglesia, repito, el orgullo se muestra de diferentes maneras, muy sutiles, pero a la vez, cuando el orgullo entra en la iglesia,
puede causar destrucción. Puede causar destrucción. Es cuando usamos entonces nuestros dones, nuestros conocimientos o servicio para elevarnos a nosotros mismos en lugar de glorificar a Dios. Y primero, después de mi introducción, hermanos, espero no dormirles, veamos la naturaleza engañosa del orgullo espiritual. Número 1, podemos ver que se disfraza de virtud el orgullo. De ahí nuestro tema de este día, el orgullo, el pecado que se viste de santo. Vemos al fariseo. El fariseo en esta parábola no era un hombre inmoral, hermanos. ¿Estamos de acuerdo? No era un hombre inmoral según los estándares externos. Era religioso, diezmaba, cumplía la ley, ayunaba. Vamos, ¿qué le pudiera faltar? O pareciera que era intachable este hombre, pareciera que era intachable, pero su oración, mis hermanos, revela exactamente la condición real de su corazón. Podemos ver que en sus mismas palabras, en las palabras de este hombre, se muestra o se revela la condición de su corazón. Y cuando nosotros leemos, estudiamos la parábola, de verdad que cuántas verdades quiere transmitir a nosotros el Señor. Cuántas verdades quiere enseñarnos también a nosotros para tener esa relación, para tener esa comunión con nuestro Dios. Él nos da grandes enseñanzas. Entonces, este hombre fariseo no era un hombre inmoral. Yo sé que aquí nos vemos cada domingo, nos vemos como personas moralmente todas bien, pero el Señor conoce lo que hay en el corazón de cada uno de nosotros. Entonces vemos cómo su corazón revela lo que hay en el interior. Decía él: Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres. Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres. En una ocasión un médico contó sobre un paciente que era un hombre que parecía perfectamente sano. Este médico decía, bueno, hacía ejercicio, comía y se alimentaba bien, no tenía ningún síntoma de algo, pero cuando finalmente se hizo algunos exámenes médicos de laboratorio, descubrieron un cáncer avanzado que había estado creciendo silenciosamente durante años o meses. El orgullo espiritual, hermanos, es así. Puede crecer en nuestros corazones, puede estar ahí, no verse externamente, mientras nosotros parecemos espirituales. El pecado, su naturaleza, está anidando ya en los corazones. Hermanos, el orgullo espiritual es más peligroso de todos porque usa nuestras virtudes, de hecho espirituales, como combustible para la soberbia. Como combustible para la soberbia. Convertimos nuestros dones en motivos a veces de jactancia. A veces nuestro servicio lo usamos como una plataforma para la superioridad. Nuestro conocimiento a veces también lo usamos como arma de intimidación. Hablando de la naturaleza del orgullo, también se alimenta de comparaciones. No solamente se disfraza de virtud, se alimenta de comparaciones. Fíjense en las palabras del fariseo: no soy como los demás hombres. Fijemos nuestra atención en las escrituras. Decía él: no soy como los demás hombres, ladrones, injustos,
adúlteros, ni aún como este publicano. Su espiritualidad se definía por lo que él no era. Su espiritualidad se definía por lo que él no hacía como los demás hacían, comparándose constantemente con otros. ¿Cuántas veces hemos pensado, al menos yo oro más que otros hermanos? ¿Cuántas veces no decimos, por lo menos yo sí leo la Biblia? Por lo menos, al menos yo sí sirvo en la iglesia. Esta es una trampa a veces que nuestro orgullo espiritual nos pone. Y ya decía hace un momento, hermanos, el orgullo espiritual es tan peligroso, es peligroso porque se alimenta a veces de nuestras virtudes espirituales, de nuestros dones, para usarlos con motivos egoístas o para jactarnos a nosotros mismos. Veamos algunas manifestaciones del orgullo en la iglesia. El orgullo a veces doctrinal, hermanos. El orgullo doctrinal. Algunos hermanos nos sentimos superiores por conocer más la Biblia. Cuando entramos en una convivencia, en una plática con otros hermanos, podemos decir en nuestro corazón, a mi hermano le falta mucho para crecer, y lo menospreciamos a veces. Tenemos más conocimiento porque tenemos más conocimiento de la Biblia o más conocimiento teológico, por tener interpretaciones a veces parecieran más correctas. Hay ese orgullo doctrinal. Puedo decirte que hace ya algún tiempo, ayer comentábamos con el pastor que nos jactábamos. Y yo sé que ahorita nos está mirando nuestro hermano. Hace algunos años había cierta jactancia en nosotros. Nos creíamos una iglesia muy bíblica, muy perfecta. Y el Señor nos ha enseñado que no es así. No somos ni tan perfectos y hay pecado todavía en nosotros. Y hemos aprendido a reconocer también nuestros errores y nuestros pecados. Pero podemos entrar en esa jactancia, ese orgullo doctrinal. Vemos esas manifestaciones en la iglesia de orgullo. Podemos ver esas manifestaciones de orgullo porque tal vez, decía yo, conocemos más la Biblia, conocemos más doctrina, conocemos más teología, conocemos un poco más. Y así estaba, de hecho, el fariseo, usando su conocimiento no para edificar, sino para demostrar superioridad. Para demostrar superioridad. Si la Biblia no nos está haciendo más humildes, hermanos, si la Biblia, si la palabra de Dios no nos está haciendo más santos, hay un problema aquí. Si al estudiar una doctrina aún no nos hace más humildes, ahora mismo que estuvimos hablando de la parte doctrinal del pecado, pude entender algo, hermanos. He de ser más humilde. He de reconocer que soy un pecador. Y he de reconocer, se enfatizó y lo terminó enfatizando mi hermano la semana anterior. Necesitamos dependencia completa de Dios. Eso hace pedazos nuestro orgullo, hermanos. Eso hace pedazos, hermanos, el que nosotros podemos vivir el cristianismo en nuestras fuerzas o vencer el pecado en nuestras fuerzas.
Necesitamos de Dios cada día, hermanos. Necesitamos a Dios cada día. Y entonces eso, repito, nos lleva a ser humildes. No por algo nuestro Señor Jesucristo dijo, bienaventurados los pobres, porque de ellos es el reino de Dios. Porque de ellos, para ellos es el reino de Dios. Hermanos, eso nos lleva a vernos como las personas más inútiles de este mundo. Y necesitamos de Él y de su gracia para poder nosotros vivir la vida cristiana. Necesitamos ser más humildes. Pablo nos advirtió en 1 Corintios capítulo 8, verso 1, el conocimiento envanece, pero el amor edifica, hermanos. El conocimiento envanece, mas el amor, hermanos, edifica. El conocimiento entonces sin amor produce arrogancia en nosotros. Produce arrogancia, no santidad. No santidad. Y bueno, quienes servimos en algún ministerio, hermanos, mis hermanos que son responsables, líderes de los ministerios, puede también en algún momento haber orgullo, por así decir, ministerial. Puede haber orgullo ministerial. Nosotros no somos los dueños de ese ministerio. No somos los dueños de ese ministerio. Los pastores no somos los dueños de la iglesia. Como ministros también no somos dueños de la iglesia. El dueño de la iglesia es Cristo. El dueño de ese ministerio es Cristo, en el que sirves, hermano, hermana. Es Cristo. Por lo tanto, tú debes ser el primero en mostrar a Cristo en el lugar donde sirves, en el ministerio que sirves como líder. Nosotros, hermanos, somos los primeros que hemos de mostrar a Cristo en nuestras vidas para que otros puedan, como dijo el apóstol Pablo, ser imitadores de mí, así como yo de Cristo. A ser humildes. Y en ese sentido, repito, no somos los dueños. En algún momento hemos de aprender desde a delegar cosas, a delegar a otro hermano responsabilidades, a no pensar que sin nosotros no se mueve la obra. No sé si en algún momento te tocó pensar que si tú no llegas a la iglesia, las cosas no van a salir bien. Si hoy no llego a la iglesia, no sé si salgan las cosas bien. Lo que te puedo decir es que hay manifestación de orgullo en tu corazón y que has de dejar y aprender a delegar aún como líder, por si en algún momento no puedes llegar a la obra, al servicio mismo, que aprendas a delegar a otros. Que vayamos haciendo discípulos a otros hermanos responsables de eso que tú estás desempeñando. Va a ser más eficiente el servicio que tú vas a dar a la iglesia o a la obra cuando nosotros, hermanos, aprendemos a descansar aún en otros hermanos. Vas a ayudar a que crezcan otros hermanos. Hablo de mis hermanos que sirven en los diferentes ministerios. Y yo voy por delante de ustedes, hermanos. Yo estoy delante de ustedes a que aprendamos a delegar. Seamos humildes. No pensemos que sin nosotros la obra no va a salir bien las cosas. Y bueno, a veces en los hermanos también que sirven, a veces también se muestra ese orgullo, porque a veces algunos yo sé que buscan un reconocimiento por su trabajo. Hermanos, no damos reconocimientos. Agradecemos por el servicio que dan. Yo siempre agradezco a mis hermanos que nos sirven aquí en la iglesia, que nos arreglan el mismo salón. Gracias, hermanos.
Gracias a todos, mis hermanos que están allá en el audio, en el sonido, en la transmisión. Otros hermanos están siendo edificados, están siendo bendecidos y estamos agradecidos por el corazón y el servicio de nuestros hermanos, por nuestros hermanos que reciben allá. Los baños están limpios, alguien llega a lavarlos, les agradecemos, hermanos, pero solo eso podemos hacer, hermanos. Agradecerles. Y a veces se nos va a olvidar agradecerles. Pero hay un Dios que un día va a dar el pago a cada uno de ustedes. Un día Él les va a dar un galardón. Algunos Dios ya les ha dado el perdón de sus pecados, que es un regalo muy grande e inmerecido. No sé si ustedes recuerdan que los discípulos un día estaban discutiendo sobre quién era el mayor de ellos. ¿Se acuerdan ustedes? Estaban discutiendo quién era el mayor de ellos. Jesús toma un niño, lo trae delante de ellos y les enseña que la grandeza en el reino no se mide por seguirlo, por estar ahí, sino se mide por la humildad, hermanos, el servicio. La humildad, el servicio. Muy contrario al orgullo que puede haber en nosotros. Sigamos viendo, hermanos, ese orgullo en la iglesia, el orgullo espiritual. A veces podemos decir, hermano, yo oro 3 horas al día. Yo leo la Biblia 2 horas continuas, la Biblia cada día. Es bueno que lean la Biblia y que la estudien. Es bueno, eso no le quitamos su mérito. Es bueno que ores y ayunes también, porque podemos decir yo también ayuno, hermano, como el fariseo y un poco más. Él ayunaba por ahí 1 vez a la semana, yo estoy ayunando 2 veces, soy mejor que el fariseo, hermano. Eso es bueno. Pero cuando se convierte en motivo de jactancia lo que hacemos, eso es pecado. Cuando lo que hacemos se convierte en motivo de jactancia, eso es orgullo. Por la gracia, que no se nos olvide lo que decía nuestro hermano Pablo, por la gracia de Dios soy lo que soy. Servimos por gracia, el Señor nos ha puesto en un lugar que no merecemos estar, hermanos. Estamos sirviendo en medio de la iglesia en un lugar que no merecíamos estar ahí. El Señor nos ha traído y nos ha puesto en ese lugar de servicio. Gracias a Dios. Y bueno, existe también el orgullo social. Yo sé que aún en iglesias, en algunas iglesias, se sienten como superiores por su estatus socioeconómico y también por su educación, por su cultura, etcétera. Y a veces esto puede ser una barrera, hermanos, invisible, que impide que el evangelio lo conozcan otras personas. Algunas señales que nosotros hemos de tomar en cuenta, de advertencia, para identificar si no hay orgullo en nuestro corazón, hermanos. Si hay dificultad para recibir corrección, oye bien, porque a mí no se ha acercado un hermano, se han acercado varios hermanos, a veces a marcarme algo, a veces a hacerme una observación, y yo siempre recibo a todos mis hermanos y los escucho. Y cuando me dicen, ¿por qué haces eso, verdad? O me reprenden, yo los recibo bien a todos, porque no soy perfecto. Y hermanos, pero cuando nosotros tenemos dificultad para recibir corrección por otros hermanos, cuando no podemos recibir una palabra de corrección, ¿sí?
cuando nos ofendemos por una crítica constructiva, cuando justificamos todos nuestros errores, el orgullo, estoy seguro que está echando raíces en nosotros. Cuando no dejamos que alguien nos instruya, por ejemplo, cuando nosotros no escuchamos a las palabras de algún hermano que se acerca para hacernos observaciones sobre nuestra vida espiritual, cuando no somos humildes en recibir, repito, las palabras de nuestros hermanos, o cuando hemos pecado y no nos estamos dando cuenta, pero otros hermanos sí se están dando cuenta y se acercan para reprendernos y nosotros, al contrario, hasta pintamos una raya, es muy seguro, no solo que el orgullo está acechando, sino que el orgullo ya tiene hecho raíces profundas en nuestras vidas. Pensemos por un momento en esto. Pensemos por un momento en esto. Hermanos, tenemos a la iglesia para cuidarnos. Este camino del cristianismo no lo estás caminando solo. Tienes otros hermanos a tu alrededor. Tienes otros hermanos, como dijera el libro de Hebreos, capítulo 11, tenemos nube de testigos. Hay hermanos que nos han dejado testimonio sobre cómo caminar el cristianismo y el Señor siempre va a querer que camines junto a otros. Esos otros, cuando nosotros caemos, hay alguien más que nos puede levantar. Va a haber siempre alguien que nos va a levantar. Para eso está la iglesia, para edificar a los demás. No para sentirse superiores. ¿Y tú por qué tienes que hablar conmigo? ¿Tú por qué tienes que estar queriéndome enseñar o por qué tienes que estar mostrándome lo que está mal en mi vida? Dios no te ha puesto como juez. No, no te ha puesto como juez, sino como guardador de tu hermano. Somos guardadores de nuestros hermanos. Pero cuando cerramos, repito, nuestro corazón, cuando tenemos dificultades para recibir alguna reprensión, alguna corrección y no lo recibimos bien, es muy seguro, hermano, cuando Jesús está hablando de esta parábola, tal vez estaba hablando de nosotros y quiere hablar a nosotros hoy. Estos se sentían justos y menospreciaban a otros. Así somos a veces cuando somos orgullosos. Así somos cuando hay orgullo en nuestro corazón. Nos creemos mejores, pero aparte menospreciamos a otros. Menospreciamos a otros. Revisemos por un momento, parémonos frente a ese espejo, hermanos, y veamos cómo estamos. Mirémonos a nosotros mismos delante de Dios. Mirémonos cómo somos. Eso es lo que hay en nuestra vida, tal vez. Y no nos damos cuenta a veces. No nos damos cuenta. Dice el libro de Proverbios, capítulo 27, versos 5 y 6. Mejor es reprensión manifiesta que amor oculto. Gracias, hermanos. Hermanos, gracias porque a veces vienes a mi vida, me animas, lo necesito, también me reprendes, lo necesito también porque yo soy un discípulo como tú, que está aprendiendo, que está creciendo, que está madurando. Gracias porque cuando ves algo no te quedas callado y vas y hablas, no importa que sea el pastor, no importa que sea el hermano nuevo, gracias por esos hermanos, gracias por esos hermanos. Gracias por esos. Mejor es reprensión manifiesta que amor oculto. Mejor es reprensión manifiesta que amor oculto. Fieles son las heridas del que ama, pero importunos los besos del que aborrece. Hermanos, entonces cuando alguien se acerque a tu vida, algún hermano, para hacerte algunas observaciones, reprenderte, etcétera, agradécele al hermano.
Y si tú me dices, pero no tiene la razón, agradécele. Te ama ese hermano, por eso se acerca a ti. Porque te ama, se acerca a tu vida. Y si no le interesaras, haz lo que quieras. Pero si el Espíritu mora en nosotros, aún somos quienes nos acercamos, hablamos con nuestros hermanos. Imagínate que tienes un GPS, como el que traigo yo en mi teléfono, y ese GPS te dice, has llegado a tu destino cuando todavía estás a muchos kilómetros o metros de distancia. O cuando te dice gira a la derecha cuando es girar a la izquierda. Está un poco perdido o está muy perdido. Y a veces nuestro GPS espiritual es así. No sabemos a dónde vamos cuando no nos dejamos dirigir por otros hermanos. Hay comparación también constante, hermanos. Estas señales de advertencia, hermanos, que hemos de cuidar, de ver en nosotros, cuando hay comparación constante en nosotros, cuando medimos nuestra espiritualidad comparándonos con otros, cuando nos alegra ver también las fallas de otros hermanos, cuando cometemos o competimos nosotros más bien en lugar de colaborar, es muy seguro que hay orgullo en nosotros. Cuando nos alegra, cuando otros hermanos pecan, por ejemplo, tienen fallas. Ah, qué bueno, Dios lo está sacando lo que hay en su corazón. Y creo que eso debe de llevarnos a amar a nuestros hermanos, a en amor levantarlos y mirándonos a nosotros mismos primero. Nos comparamos, repito, medimos nuestra espiritualidad a veces con otros hermanos. Cuando hay esto, es muy seguro que repito, el orgullo está entrando o ya echó raíces en nuestro corazón, en nuestros corazones. Si en algún momento en tu corazón también buscas reconocimiento, porque repito, el orgullo se centra en nosotros, no en la gloria de Dios. Cuando nosotros esperamos reconocimiento, cuando servimos para ser vistos, cuando servimos para ser vistos, nos molesta que nuestro trabajo no sea reconocido. Cuando yo doy algo a la iglesia y la iglesia no me reconoce, es muy seguro que hay, o son puntos que nosotros debemos de cuidar para guardar nuestro corazón de este pecado del que estamos hablando. Tú puedes mostrarte muy espiritual y decir, estoy dándolo todo en la iglesia. Si todos los hermanos hicieran lo que yo hago, si los demás hermanos hicieran o trabajaran como yo. Sí, hermano, solo que a algunos hermanos Dios les dio 5 talentos, a otro le dio 3 talentos, a otro creo que le dio 1 talento. No todos responden igual. No todos pueden servir igual, hermano. Oh, si los hermanos tuvieran tiempo para esto, como yo tengo tiempo, sí, hermano, o sea, no todos tenemos el mismo tiempo que tú. No todos tenemos el mismo trabajo que tú. No todos. No todos tienen la misma responsabilidad que tú, yo lo sé. Pero en la medida de la capacidad de cada uno, el Señor ha dado dones y talentos. Sí, pero cuando buscamos el reconocimiento, repito, hermanos, es una señal de advertencia para cuidar, se están prendiendo las luces cuando nuestro vehículo, no sé si empieza a fallar el tuyo,
por ahí prende algún testigo en la pantalla, es que algo anda mal. Cuando en nosotros estamos buscando ese reconocimiento, esa pantalla se está prendiendo en señal de que algo anda mal. De que algo anda mal. Guardemos nuestra vida del orgullo. Busquemos entonces eso. Cuando hacemos juicios hacia otros, es una señal de advertencia. Cuando somos duros, por ejemplo, con las fallas de otros, ya decía hace un momento. Pero si el hermano debe ser perfecto en esta área, ¿no? Recuerdo que unos años atrás, algún pastor me decía que se sentía muy presionado porque en su iglesia los hermanos eran muy duros con sus hijos. Digo, hermano, tus hijos son igual que los hijos de cualquier hermano. Ellos tienen fallas como los hijos de cualquier hermano. Ellos también son humanos como los hijos de cualquier hermano. Y ellos también están en formación como lo están los hijos de cualquier hermano. Y su preocupación era porque casi, pastorcitos. Tenían que ser pastorcitos. Y se sentía así. Y hermanos que eran duros al hacer juicios contra él. No lo digo por mí. Pero, hermanos, cuando nosotros hacemos juicios duros por las fallas en otros hermanos, cuando señalamos, no, es que el hermano ya para estas alturas debió de madurar, para ahorita el hermano, la hermana ya debió haber crecido. Y volvemos a lo mismo. El don que te ha dado a ti es muy diferente al don que le ha dado a otro hermano. El lugar que tú tienes en el cuerpo no es el mismo lugar que tiene el otro hermano. Tú eres la mano y él es el pie. Tú eres una costilla, el otro es parte del cuerpo ahí, una parte. Todos somos miembros diferentes, con diferentes capacidades, hermanos. No seamos duros en juzgar a otros hermanos y aun cuando vemos fallas en sus vidas. En el amor de Cristo, acércate para amar y servir a tu hermano. Dale ejemplo de cómo se vive y cómo se vence algunas tentaciones y algunos pecados. Más que ser su juez, que seas su ayuda, que seas su amigo, que seas el bastón donde se recargue y descanse y pueda caminar. Seas tú su soporte en lugar de su verdugo, en lugar de su juez. Y que nos cuidemos a nosotros mismos primero. A veces somos más benevolentes en nuestros pecados que en los pecados de los demás. Mostramos más misericordia hacia nosotros, pero no mostramos misericordia hacia los demás. Si estamos aún perdiendo la sensibilidad de llorar por el pecado de algún hermano, eso también puede ser una señal, hermanos, de advertencia. Si vemos a nuestro hermano aún pecar, eso debe de quebrantar nuestro corazón, hermano. Lejos de juzgarlo fuertemente, duramente, ¿por qué no oras por él? ¿Por qué no lloras en oración y clamas por la vida de ese hermano o de esa hermana? Somos duros a veces. Estamos perdiendo a veces la capacidad de poder llorar por el pecado de otros hermanos. Vamos al antídoto para este pecado, mis hermanos. El antídoto para este pecado, hermanos, es la cruz de Cristo. Es la cruz de Cristo, es lo que nos ayuda a regular nuestra vida, mis hermanos.
Si nosotros vivimos o andamos ya en orgullo, necesitamos volver a la cruz. Y cuando digo volver a la cruz, mis hermanos, me refiero a que debemos de ser humildes y reconocer que somos orgullosos. Reconocer que hemos sido orgullosos, que nos hemos sentido superiores, que hemos juzgado de más, que no hemos sido empáticos con los demás, que no hemos sido uno con los demás, que hemos tenido tal vez jactancia, ya sea doctrinal, ya sea que seas un mejor hermano, que tengas más madurez y otros no, y los menosprecies por eso. Volvemos a la cruz, hermanos, en arrepentimiento. Volvamos a la cruz para pedir perdón por nuestro pecado de orgullo. Y la cruz nos recuerda, hermanos, ya lo oíamos hace 8 días, que somos pecadores. La cruz nos recuerda que somos pecadores y que podemos ser salvos únicamente por la gracia de Cristo y que crecemos también y somos santificados solo mediante la sangre de Cristo. Somos santificados, crecemos. Siempre tenemos que regresar al Evangelio y a la cruz de Cristo. No hay lugar para la jactancia ante el pie de la cruz, hermanos. Pablo dice, pero lejos esté de mí gloriarme, dice Gálatas 6:14, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. En la cruz, hermanos. Que podamos ver el ejemplo de Cristo también. Número 2, que podamos ver el ejemplo de Cristo. Filipenses 2, versos 5 al 8. Pablo nos muestra el camino. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, etcétera, hermanos. Que podamos mirar a Cristo, hermanos. Él dijo un día, aprended de mí que soy ¿qué? Manso y humilde de espíritu. Que lejos de sentirme superior a los demás, ¿sabes qué dijo Pablo aún? Que veamos como superiores a los demás. Que no pensemos de nosotros más de sí mismo de lo que debamos pensar. Por eso a veces yo me cuadro con todos, porque sé que son superiores a mí. Son mejores y los veo como superiores todos a mí. Y lo digo en el buen sentido, hermanos. Y lo digo sinceramente. No podemos pensar más de nosotros mismos, sino lo que debemos pensar, hermanos. No hay nada en el que podamos gloriarnos. No hay nada. Hay varios ejemplos de esa humildad que Cristo nos enseñó, hermanos. Hay muchos ejemplos de esa humildad que Cristo nos enseñó, hermanos. Imagina que el presidente de la República, no de México, de Estados Unidos, llega a tu casa, lo invitas a cenar. Imagínalo ahorita, hermano. Y para los que ya tienen sueño, no lo sueñen. Imagínense ahorita. Imagínense que invitan hoy, esta noche, a cenar, domingo 20 de julio. Invitan a cenar al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Pones la mesa así bien bonita, le pones flores, contratas unas sillas así bien acoginadas y el mantel de lujo, brillante, con unos adornos como de oro, así dorado, y un arreglo floral en el centro. Lo invitas a cenar y llega, se sienta, le sirves, muy agradecido está el presidente de los Estados Unidos, pero al final
Se levanta y va al lavado y empieza él la tarja y empieza a lavar los trastes. Te quedarías sorprendido, ¿no? Nos quedaríamos sorprendidos. Nos quedaríamos maravillados, mis hermanos, de ver que el presidente se levantó y empezó a lavar los trastes. Mis hermanos, el creador del universo se arrodilló para lavarle los pies a unos hombres comunes, para lavarle los pies a sus discípulos. Se levantó, tomó el lebrillo, dice la Escritura, una toalla, y uno por uno les fue lavando los pies. Él se humilló, dice la Escritura, hasta la muerte y muerte de cruz. Somos los servidores de Cristo. No hay de qué gloriarnos. No hay nada de qué gloriarnos entonces. Entonces a veces yo me pregunto, ¿por qué no podemos humillarnos? ¿Por qué a veces no podemos humillarnos? ¿Será porque todavía mora algo de orgullo en nuestro corazón? ¿Será que porque nos creemos mejores y superiores que otros? Hermano, ven a la cruz de Cristo. Hermano, ve el ejemplo de Cristo. Hermano, practica la humildad también. Seamos intencionales. Si el orgullo está entrando a nuestro corazón, seamos intencionales. Confesemos nuestros pecados primero y confesémoslos regularmente. No sé si en esta semana pediste perdón por algo que hiciste. No sé si continuamente o regularmente confesamos o confiesas tus pecados. Pero practiquemos la humildad, primero confesando nuestros pecados. Me ha gustado algo que a veces el pastor ha usado, la retroalimentación. ¿Qué dicen, hermanos? Nos pregunta. ¿Cómo vieron la enseñanza? ¿Cómo vieron la enseñanza? Hace algunos días, semanas atrás, meses, ya un par de meses, le pedí a uno de los hermanos, hermano, por favor ayúdeme a mejorar en mi sermón. Ayúdeme, hágame observaciones, pues. Hágame observaciones sobre mi sermón. Quiero mejorar aún como predicador, como pastor, como alguien que enseña. Hermano, sin problema, hágame observaciones. Y también le puedo decir a todos ustedes, háganme observaciones. Hagan esa retroalimentación si se puede. En casa me hacen mucho eso. Yo espero que también ustedes, hermanos, lo hagan. Aún como hermanos, pidamos a otros, ¿cómo vieron? ¿Qué les pareció? ¿Cómo ven esta idea? Practiquemos la humildad, hermanos. Dejemos oír, escuchemos a los otros hermanos en los proyectos que tienen. En los ministerios en los que están sirviendo. Hermanos, ¿cómo ven esta idea? Puede ser que yo crea que es una gran idea, la idea de un genio, y vale que no es así. Vale que no es así. Y hasta terminan diciendo los hermanos, solo a ti se te hubiera ocurrido eso. Solo tú puedes pensar de esa manera. ¿Cómo se te puede ocurrir semejante cosa? Y seamos humildes entonces en escuchar y celebremos, hablando de la práctica de la humildad, celebremos los éxitos de otros. Agradezcamos por
que están ahí con nosotros, ayudándonos, sirviendo, esos hermanos que están colaborando con nosotros. Yo veo a Pablo que lo hacía. De hecho, el orgullo en nosotros a veces es como un espejo que refleja eso que somos, eso que hay en nosotros. El orgullo a veces se deja ver en nosotros también. Por eso es necesario que cada uno, hermanos, podamos practicar la humildad. Y bueno, vamos hacia ese camino de la humildad, reconociendo nuestra dependencia de Dios, hermanos. Como el publicano que clamaba: Dios, sé propicio a mí, pecador. Vayamos sobre ese camino de la humildad, como ese publicano: Señor, oh Dios, sé propicio a mí, pecador. Una dependencia de Dios. Debemos reconocer nuestra constante necesidad de la gracia en nuestra vida, hermanos. Hemos de reconocer eso. ¿Sí? Todos necesitamos eso. Servir sin buscar reconocimiento. Vayamos sobre ese camino, el camino de la humildad. Jesús nos enseñó que cuando hagas, por ejemplo, limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha. Dice Marcos 6, verso 3. Seamos humildes. El servicio genuino entonces no busca aplausos humanos. Vayamos sobre ese camino de humildad. Celebremos a otros los logros. Juan el Bautista en una ocasión dijo: es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. Celebremos el éxito de otros, que le está yendo bien. Celebremos que nuestro hermano lo han ascendido de jefe en su trabajo. Oh, gracias a Dios, hermano, gloria a Dios. Vas a tener más tiempo aún para hasta servir a Dios en la iglesia, etcétera. Oh, qué bueno, qué bueno. Debemos alegrarnos cuando otros les va bien. Algunas aplicaciones prácticas para nosotros, hermanos, quienes servimos, estamos al frente de esos ministerios aún. Hermanos, reconozcamos a veces si nos equivocamos públicamente nuestros errores. Si hicimos mal algo, reconozcamos y digamos: hermanos, perdón por hacer lo que yo dije, por toda esa decisión que no les consulté. Perdón. Seamos humildes. Seamos humildes. Celebremos a otros. Buscar que otros nos estén ayudando, mentoreándonos también. Busquemos consejo también. Busquemos algún hermano maduro, hermana madura, que nos esté ayudando, nos esté mentoreando en este camino. Apoyémonos de esos hermanos que sirven cerca de nosotros, que son más maduros. Busquemos que ellos también estén bendiciendo nuestras vidas. Preguntemos a estos hermanos: ¿cómo ves esto que pienso? Etcétera. Y sirvamos aún en lugares también donde a veces no somos tan expertos. Busquemos servir en otras áreas, en la iglesia. Busquemos servir. Yo sé que en los baños casi nadie quiere estar a veces. Es una bendición poder servir a la iglesia de esa manera. Cuando la iglesia era más pequeñita, estábamos en San Baltasar, me tocó todavía lavar baños. Y es una bendición hacerlo, hermanos. Es una bendición hacer eso también. Gracias a Dios que nos permite servirle. Y bueno, para cada uno de nosotros que estamos oyendo esto,
Iglesia, examinemos nuestros motivos cuando servimos a los demás o servimos en eso que estamos haciendo cada día en la iglesia. Examinemos nuestros motivos de por qué lo hacemos. Darle gloria a Dios. Buscamos el aplauso, el reconocimiento de otros. Buscamos reconocimiento. Reconozcamos delante de Dios y busquemos edificar a otros hermanos. Confesemos nuestro orgullo entonces cuando lo identifiquemos también. Solo para concluir, hermanos, el orgullo en la iglesia. Puedo decirles que es, yo lo veía en mi ramo, es como la polilla a veces, que entra en la madera. Y a veces solo vemos un puntito por encima. Allá mi hermana que es restauradora, ¿verdad? Pero hay cosas que por fuera a veces solo ves un puntito, pero por dentro está ya podrido. Y solo le picas con algo y se hace pedazos. Destruye. Así como la polilla destruye, hermanos, también el orgullo puede destruir nuestro corazón. Pues podemos ser arrogantes en algún momento. Hermanos, tenemos esperanza en Cristo. Así como Dios, así como ese publicano tuvo esperanza en Cristo, en Dios tuvo esperanza. Hermanos, el mismo Dios que justificó al publicano puede limpiarnos de nuestro orgullo. El mismo Dios que justificó a ese publicano que estaba orando, sé propicio a mí, pecador, puede también limpiarnos de nuestro orgullo espiritual, hermanos. La pregunta aquí no es si tenemos orgullo, sino ¿estamos dispuestos a reconocerlo y permitir que Dios lo quite de nuestros corazones? ¿Estamos dispuestos? Recordemos, para terminar, las palabras del apóstol Pedro: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. ¿Queremos recibir la gracia de Dios? Es necesario humillarnos bajo su poderosa mano. Es necesario humillarnos bajo su poderosa mano. Vamos a orar, hermanos, para terminar. Padre bueno, gracias por este tiempo. Pedimos, Padre, que tu palabra, Señor, no caiga en saco roto. Rogamos, Señor, que cada uno pueda ser humilde, que pueda ver su pecado, Señor, que podamos oír la voz de tu Santo Espíritu y aún podamos venir a la cruz para pedir perdón. Podamos venir y ver el ejemplo de Cristo. Podamos decir: yo quiero ser humilde. Padre, así como Cristo que se humilló hasta la muerte, así nosotros podamos humillarnos para ver tu gloria, para ver la bendición tuya en nuestras vidas. Padre, ayúdanos. Tú dijiste que aprendiéramos de ti, que eres manso y humilde de corazón. Padre Santo, ayúdanos, por favor. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén.